Hoy no me levanto por costumbre, hoy me levanto por destino. Hoy no abro los ojos solo porque el sol salió, sino porque el cielo me convocó. Hoy despierto con el rugido del Espíritu en mi interior, con el eco de una voz que no me deja quedarme dormido entre las sombras. Hoy me levanto porque fui llamado, porque el Altísimo me señaló entre miles y me dijo: ponte de pie porque te envío a la batalla. Hoy no me visto de apariencia, hoy me visto de propósito. Hoy me ciño la armadura de Dios, no como un símbolo, sino como un acto de guerra espiritual. Me ato el cinturón de la verdad, para que ninguna mentira del enemigo me robe la identidad. Me pongo la coraza de justicia, para que el pecado no encuentre grietas en mi corazón. Calzo mis pies con el evangelio de la paz, para que donde yo pise, el reino de Dios se establezca. Tomo el escudo de la fe para apagar todo dardo del enemigo. Coloco sobre mi mente el yelmo de la salvación y en mi mano sostengo la espada del Espíritu, la palabra viva que corta cadenas y abre los cielos. Declaro que nada de lo que el infierno haya planeado podrá prosperar contra mí. Toda trampa, toda palabra que se levante en juicio, todo intento de desvío o confusión, hoy lo desactivo en el nombre que está por encima de todo nombre. Hoy camino con la autoridad del cielo, piso la cabeza del dragón y proclamo que toda fuerza contraria retrocede ante la luz del reino. Hoy no salgo al día como un sobreviviente, salgo como un conquistador. Hoy el manto del Altísimo cubre mi casa, mis pasos, mi mente y todo lo que toque. Hoy declaro que ningún plan del enemigo prevalecerá. Todo intento de sabotaje espiritual, toda semilla de miedo o duda, toda voz que intente distraerme del propósito, se desvanece ante la presencia de Dios. Padre eterno, tú eres mi escudo y mi fortaleza. Hoy proclamo que mi día está sellado por el cielo. Mis pasos no son al azar, están guiados por tu mano. Mis palabras estarán llenas de fuego, mis pensamientos llenos de sabiduría. Mis manos serán instrumentos de tu gracia. Hoy, todo lo que emprenda bajo tu voluntad prosperará, no por mi fuerza, sino por tu espíritu. Hoy me levanto como guerrero del reino. No camino con temor, camino con certeza. No miro al pasado, miro al trono. No me muevo por emociones, me muevo por dirección. Declaro que los cielos están abiertos sobre mí, que tu favor me precede, que donde otros ven muros, yo veré portones de gloria. Hoy se abren caminos donde antes solo había desierto. Hoy fluyen ríos donde antes había sequedad. Todo lo que el enemigo quiso torcer, tú lo enderezas. Todo lo que fue robado, tú lo restituyes. Todo lo que parecía muerto, tú lo resucitas. Hoy mi fe no está dormida, está encendida. Hoy mi corazón no se queja, adora. Hoy mis labios no pronuncian temor, sino victoria. Espíritu Santo, unge mis labios para hablar con poder. Unge mis pensamientos para discernir con sabiduría. Unge mis pies para caminar con propósito. Unge mis manos para conquistar lo que me prometiste. Este día no será uno más, será un día profético, un día estratégico, un día donde el cielo se manifiesta en la tierra. Hoy declaro que recibiré noticias que vienen del trono. Hoy se activan respuestas que estaban retenidas. Hoy lo que estaba detenido por tiempo se suelta. Hoy la bendición desciende como lluvia temprana sobre tierra sedienta. Reprendo todo espíritu de pereza espiritual, todo cansancio invisible, todo desánimo que intente apagar mi fe. Hoy arde el altar de mi corazón. Hoy se enciende el hambre por tu presencia. Hoy te busco no por necesidad, sino por amor. Hoy no quiero lo básico, quiero tu gloria. No quiero lo suficiente, quiero tu desbordamiento. Oh fuego de Dios, cae sobre esta mañana. Cae sobre mis pensamientos, sobre mis decisiones, sobre mi casa, sobre mi entorno. Que nada se mueva fuera de tu voluntad, que cada paso esté alineado a tu diseño eterno. Hoy camino por sendas rectas, sin tropiezo, sin distracción, sin temor. Hoy, Señor, abro mis oídos a tu voz, que tu palabra sea mi guía y tu presencia mi compañía. Rechazo toda voz extraña,
todo ruido que quiera confundir mi dirección. Padre amado, levanta vallado espiritual sobre mi hogar, sobre los que amo, sobre los que llevan mi apellido. Que la sangre del Cordero los marque desde la cabeza hasta los pies. Declaro que ningún espíritu de enfermedad, accidente o muerte los tocará. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos, que los defiendan con espada desenvainada, que los guíen por caminos de luz, que en sus trabajos, en sus estudios, en cada paso de su vida haya cobertura divina, que todo intento del infierno por desviarlos, distraerlos o enfriar su fe quede anulado en el nombre poderoso de Jesús. Padre, declaro que la sabiduría celestial los gobierna, que el temor de Dios se arraiga en sus corazones, que sus mentes están protegidas por tu verdad. Serán lumbreras en medio de una generación confusa, serán antorchas en medio de la oscuridad, serán aquello que el infierno no pudo apagar, instrumentos del cielo en la tierra. Y mientras yo oro, tú los formas, mientras yo clamo, tú los posicionas, mientras yo te busco, tú los preparas para la conquista. Oh Señor, que en esta mañana el cielo se mueva a favor de tu pueblo. Que todo aquel que se levante en tu nombre sienta el fuego del Espíritu ardiendo en su interior. Que esta jornada no sea natural, sino sobrenatural. Hoy comienza la batalla, pero no temo, porque el león de Judá ruge dentro de mí. Hoy la victoria está decretada, porque el cielo me respalda. Hoy no me levanto por rutina, hoy me levanto por propósito. Hoy la mañana no comenzó con silencio, sino con un llamado profundo que atravesó la rutina. Sentí en mi interior esa voz que no grita, pero que ordena con autoridad: vístete, que la batalla te espera. No era una voz externa, era un eco que provenía desde lo más hondo del alma, una certeza que me recordaba quién soy y por qué sigo de pie. No camino por inercia, camino porque el cielo me empuja a avanzar cuando la tierra intenta detenerme. Mientras el sol apenas se asomaba por el horizonte, pude percibir que algo en el ambiente había cambiado. No era un día más, era una cita divina. El aire tenía el peso de lo sagrado. Respiré profundamente y entendí que no podía enfrentar el día con las mismas armas de siempre. Hoy necesitaba verdad, justicia y fe, no como conceptos, sino como vestiduras invisibles que me cubrieran ante lo que no se ve. Tomé un instante para cerrar los ojos y recordar lo que significa llevar la armadura de Dios. No se trata de imaginar piezas brillantes o símbolos antiguos. Se trata de cubrir el corazón con convicción, de ajustar la mente con propósito, de calzar los pies con paz. La verdad no es una idea, es un escudo que me mantiene firme cuando las mentiras intentan redefinirme. La justicia no es una doctrina, es el muro que me protege del veneno de la culpa. Y la fe es esa llama que arde incluso cuando todo parece oscuro. Cada palabra que declaré esta mañana fue más que un rezo, fue un pacto. Mientras mis labios pronunciaban promesas, algo dentro de mí se alineaba con un poder que no depende de emociones. Hoy me levanto con la autoridad del cielo, repetí en silencio, no como consigna, sino como recordatorio. La autoridad espiritual no es arrogancia, es identidad, es saber que el que me envía no conoce derrotas. Caminé unos pasos por la habitación y comprendí que muchas de las batallas más duras no se libran afuera, sino dentro. No contra enemigos visibles, sino contra pensamientos que siembran duda, miedo o cansancio. Es ahí donde la guerra espiritual cobra sentido. No se trata de gritar al aire, sino de disciplinar la mente, de resistir la tentación de rendirse, de recordar que cada pensamiento de derrota es una puerta que no debo abrir. Hoy no me levanto para sobrevivir al día, me levanto para conquistarlo. Declaro que este tiempo no será uno de espera vacía, sino de cumplimiento. Las promesas que alguna vez creí lejanas comienzan a acercarse. Siento que los retrasos no fueron pérdidas, sino entrenamiento. Los silencios del cielo fueron preparación para escuchar con más claridad. Mientras hablo, sé que algo en lo invisible se mueve. No necesito verlo para creerlo. Basta con saber que el que prometió es fiel.
Por eso no reacciono ante las circunstancias como antes. Cuando las puertas se cierran, ya no pienso que fue rechazo, sino redirección. Cuando alguien se aleja, entiendo que la gracia también aparta lo que no conviene. Hoy mi oración no es desesperada, es estratégica. No clamo desde la carencia, sino desde la convicción de que ya fui provisto. Dios no improvisa, Él orquesta. Todo lo que parece caos está en proceso de orden. A veces el milagro no se ve porque está sucediendo dentro, antes de manifestarse fuera. Por eso, antes de pedir, agradezco. Agradezco por lo que no entiendo, porque sé que detrás del misterio hay propósito. Agradezco por los tropiezos, porque me enseñaron a depender. Agradezco por las noches largas, porque me prepararon para reconocer la luz. Hoy no quiero apresurar al cielo, quiero caminar a su ritmo. Padre, mientras me visto con tu palabra, declaro que ningún pensamiento de derrota me dominará, que mis emociones se someten al propósito, que mi mente no será campo del enemigo, sino terreno santo, que mi corazón no guardará rencores, sino fuego, que mi voz no será queja, sino espada. Hoy entiendo que la batalla más grande no es contra lo externo, sino contra la versión de mí que aún duda de lo que tú dijiste. Por eso renuncio a toda identidad prestada, a todo miedo heredado, a todo peso que no me pertenece. Me reconozco como hijo del Rey y eso basta para caminar con dignidad. Mientras pronuncio estas palabras, siento que algo en el ambiente se abre. No es emoción, es dirección. Hay días en que el alma se cansa de esperar señales, pero hoy las señales me rodean. Cada respiración es prueba de propósito, cada paso es un acto de fe. El cielo no está en silencio, está en movimiento, no está distante, está atento. No estoy solo, estoy respaldado. Y aunque el campo de batalla parezca extenso, sé que no lucho desde la derrota, sino desde la victoria que ya fue declarada. Hoy la mañana tiene otro color, no es el mismo sol, pero sí una nueva luz. Y mientras avanzo con la voz serena y el espíritu firme, solo puedo decir una cosa: hoy no me levanto por rutina, hoy me levanto por propósito. Esta mañana, mientras el mundo aún bostezaba, comprendí algo que durante mucho tiempo me había pasado desapercibido. La verdadera batalla no siempre comienza con ruido, a veces empieza en silencio, en ese instante apenas perceptible en el que decides no volver a pensar igual. No hay tambores ni gritos, solo una voz firme dentro de ti que dice: hasta aquí. Es en ese punto donde la fe deja de ser un discurso y se convierte en decisión. Hoy me di cuenta de que el mayor campo de guerra no está afuera, sino en los pensamientos que intento callar. En cada duda que se disfraza de prudencia, en cada miedo que se presenta como sensatez. ¿Cuántas veces he sentido que el enemigo no era una fuerza externa, sino esa voz interna que susurra: no puedes, no estás preparado, ya fallaste antes? Pero esta vez no quise discutir con ella, solo la reconocí, respiré hondo y la dejé marchar. Porque la fe no se impone, se afirma. Y cuando te afirmas en ella, todo lo que no pertenece al propósito comienza a retirarse solo. No fue una revelación repentina, sino una certeza progresiva. Me di cuenta de que la armadura de Dios no era un atuendo para la guerra, sino una forma de habitar el día. La verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra, no son piezas que se colocan, son estados del alma que se eligen. Y cuando los eliges con conciencia, algo cambia. Ya no reaccionas igual ante el conflicto, ni te dejas arrastrar por las tormentas que antes te desbordaban. Salí al aire libre y noté cómo el viento soplaba con una calma que parecía una señal. Todo seguía igual, pero yo no. Sentí que las cosas no estaban sucediendo contra mí, sino para mí. Incluso las pruebas, incluso las demoras. Es como si el cielo estuviera moldeando cada detalle, usando cada golpe no para destruirme, sino para afinarme. Comprendí que el dolor, cuando se entrega en las manos correctas, se convierte en dirección. Mientras caminaba, recordé cuántas veces había intentado controlar el curso de mi vida, forzar los tiempos, abrir puertas a la fuerza. Pero hoy,
Por primera vez en mucho tiempo entendí que rendirse no es lo mismo que rendirse al fracaso. Es aprender a soltar la espada del control para empuñar la espada de la fe. Hay una diferencia sutil pero poderosa entre pelear por tu fuerza y avanzar por su guía. Lo primero te agota, lo segundo te eleva, y es que hay días en los que el alma no necesita ruido, sino enfoque, donde el milagro no ocurre porque gritaste más fuerte, sino porque confiaste más profundo. En esos momentos, el Espíritu no viene con estruendo, sino con certeza. No te sacude por fuera, te despierta por dentro. Te recuerda que la batalla más importante no es ganar, sino no perderte en el proceso. Hoy decidí caminar más despacio, mirar el cielo sin pedir nada, solo reconociendo su grandeza. Y en ese gesto simple, sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Tal vez esa es la verdadera oración, la que no pide, la que se rinde, la que confía en que el propósito sigue en marcha, incluso cuando el paisaje no lo muestra. Padre, si hoy algo pido, no es éxito ni fuerza, sino enfoque. Enséñame a escuchar cuando quieras hablar, a esperar cuando quieras actuar, a avanzar cuando me llames. Enséñame a no distraerme con lo urgente y perder lo importante. Que mi corazón no corra detrás de lo que brilla, sino detrás de lo que permanece. Hoy, más que un día de batalla, es un día de realineación, un día en el que vuelvo a ajustar mi espíritu al compás del cielo. Siento que los errores del pasado ya no me definen, son solo lecciones que me enseñaron a no volver al mismo lugar. Hoy entiendo que la gracia no borra la historia, la redime. Y cuando la redención toca tu vida, ya no ves el dolor como castigo, sino como puente. Cada paso que doy se siente más liviano, no porque el camino sea fácil, sino porque ya no lo cargo solo. La presencia de Dios no me libra de la lucha, pero me recuerda que no peleo sin respaldo. Su silencio no significa ausencia, sino estrategia, y su presencia no siempre se siente, pero siempre se manifiesta en los frutos del día que termina en paz. Mientras el sol sube, declaro que este día no será guiado por emociones, sino por propósito. Que mis palabras construyan, que mis decisiones siembren, que mi mente se mantenga anclada a lo eterno. Y si el enemigo intenta susurrar de nuevo, no discutiré con él. Solo miraré hacia arriba y seguiré caminando, porque hoy no lucho por sobrevivir, lucho por permanecer, porque la victoria no está en vencer a otros, sino en no perderme a mí mismo, porque el propósito no siempre se anuncia con milagros visibles, sino con paz interior, y esa paz hoy me cubre por completo. Hoy no me levanto buscando señales, sino siendo una. No me levanto para pedir bendición, sino para convertirme en testimonio. No me levanto para demostrar nada, sino para recordar que ya fui elegido. Y mientras el día avanza, solo una verdad resuena con fuerza en mi espíritu. No camino hacia la promesa, camino desde ella, porque el cielo ya habló, porque la victoria ya fue escrita y porque aunque el campo de batalla aún me rodee, dentro de mí ya reina la calma del que sabe que Dios va delante. Hoy desperté antes de que el sol terminara de nacer. La ciudad aún dormía, pero mi espíritu ya estaba en movimiento. No sentí urgencia ni ansiedad, sino una quietud cargada de propósito. Era como si el cielo me invitara a una conversación privada antes de que el ruido del mundo volviera a llenar el aire. A veces, los momentos más trascendentes no llegan con rayos ni truenos, sino con esa calma donde Dios habla sin palabras, donde su presencia no se explica, solo se percibe. Me quedé inmóvil unos segundos, observando cómo la luz del amanecer se filtraba por la ventana. Ese resplandor suave me recordó algo. La oscuridad nunca se retira bruscamente, siempre retrocede con paciencia, como quien sabe que su tiempo terminó. Así también se va la confusión del alma cuando uno decide creer, no con estrépito, sino con constancia, no con promesas vacías, sino con decisiones pequeñas que, día tras día, vuelven a alinear el corazón con el propósito. Durante mucho tiempo creí que la fe era un impulso repentino, una emoción fuerte que te arrastra a hacer cosas grandes,
Pero hoy entiendo que la fe madura es silenciosa, no busca demostrar nada, solo avanza. Es una fuerza tranquila que no depende de sentir, sino de saber. Saber que aunque el entorno no cambie, el interior ya fue transformado. Caminé hacia la cocina y mientras el café se preparaba, pensaba en cuántas veces había confundido movimiento con avance, cuántas veces había corrido detrás de resultados sin notar que el verdadero progreso ocurría en lo invisible, en la forma en que aprendía a esperar, en la manera en que respondía al silencio de Dios. A veces creemos que crecer es conseguir más, pero en realidad crecer es necesitar menos. La verdadera madurez espiritual no llega cuando todo se soluciona, sino cuando ya no necesitas que todo se solucione para tener paz. Es ahí donde el alma se vuelve firme, no porque dejó de sentir, sino porque aprendió a confiar. Cuando confías, las preguntas no desaparecen, pero pierden su poder de desgarrarte. Tomé la taza entre las manos y respiré el aroma del café recién hecho. Era un gesto simple, pero en él había gratitud. Agradecí no por lo que esperaba recibir, sino por lo que ya estaba sucediendo, aunque aún no pudiera verlo. Agradecí por los silencios, por los procesos lentos, por los días en que parecía que nada pasaba, porque ahora sé que esos fueron los días donde Dios más trabajaba. Recordé entonces una frase que había leído años atrás: el oro no se purifica en calma, sino en fuego. Y comprendí que muchas de las pruebas que antes maldecía eran en realidad hornos de transformación. No se trataba de castigo, sino de refinamiento. Las circunstancias difíciles no vinieron para destruirme, sino para revelar quién era en realidad cuando todo lo superfluo se quemaba. Ese pensamiento me llevó a revisar mis heridas, pero ya no con pena, sino con respeto. Cada una de ellas contaba una historia de resistencia. Algunas aún dolían, pero ya no me definían. Había aprendido que perdonar no es olvidar, es dejar de sangrar por lo que ya cicatrizó. Y esa libertad interior se siente como si el alma finalmente respirara después de años de contención. Salí al balcón y observé la calle despertando, la gente apresurada, los sonidos que volvían, los rostros serios que cruzaban sin mirarse. Pensé en cuántos de ellos, igual que yo, cargaban batallas invisibles. Y ahí comprendí algo más. No todos los guerreros visten armadura, algunos solo caminan con la frente en alto y el corazón en silencio, librando guerras que nadie ve, pero que el cielo celebra. No todos los días se sienten victoriosos, pero cada día que eliges no rendirte ya es una victoria. Cada vez que decides responder con fe en lugar de miedo, algo en el mundo espiritual se mueve a tu favor. No siempre lo notas, pero la obediencia silenciosa es el lenguaje que el cielo entiende mejor. Mientras el sol terminaba de subir, me di cuenta de que el día apenas comenzaba y que, de algún modo, también era un renacer. No un renacer de cuerpo, sino de visión. Hoy no quiero correr detrás de lo que me falta, quiero cuidar lo que ya tengo. Quiero ser más consciente, más presente, más fiel a lo que creo. Así que cerré los ojos y hablé, no con la voz, sino con el alma. Padre, no quiero ser guiado por el ruido, sino por tu dirección. No quiero vivir intentando entenderlo todo, quiero vivir confiando. Enséñame a ver tu mano, incluso cuando parece oculta. Enséñame a escuchar tu voz, incluso cuando solo hay silencio. Enséñame a reconocer tu propósito, incluso en lo que no comprendo. Y en ese instante, la paz volvió. No una paz eufórica, sino serena, estable, profunda. Esa que no depende de si las cosas van bien, sino de saber que no estoy solo mientras ocurren. Hoy comienzo este día con otra mirada, ya no como quien teme perder, sino como quien sabe que nada que venga de Dios se pierde. Todo lo que el cielo promete, el tiempo lo confirma. Por eso avanzo sin prisa, sin miedo, sin duda, porque sé que el mismo Dios que sostiene los cielos, sostiene también mis pasos. Y mientras el día despierta del todo, repito en silencio, no me levanto por hábito, me levanto por propósito, pero esta vez no para pelear, sino para permanecer, porque a veces la batalla más grande se gana cuando simplemente eliges no dejar de creer. El día comenzó con una luz distinta, tenue pero firme, como si el cielo quisiera hablar sin usar palabras.
no fue un amanecer más, sino una invitación silenciosa a mirar hacia adentro. A veces, Dios no necesita sacudirte para llamarte la atención. Basta con un rayo de luz que entra por la rendija de una ventana y te recuerda que sigues vivo por algo más grande que tú. Mientras me sentaba a contemplar el horizonte, comprendí que la fe no siempre se trata de avanzar. A veces se trata de sostenerse, de permanecer en pie cuando todo alrededor parece temblar, porque hay momentos en los que no se gana corriendo, sino resistiendo. No se conquista con fuerza, sino con paciencia. No se triunfa gritando, sino callando a tiempo. He aprendido que el alma madura cuando deja de exigir explicaciones al cielo, cuando deja de preguntar ¿por qué a mí? Y comienza a decir enséñame qué quieres de mí con esto. Ese cambio de perspectiva no se produce de un día para otro. Nace del cansancio de haber peleado batallas que no eran tuyas, de haber intentado abrir puertas que Dios nunca te pidió empujar. Y cuando finalmente sueltas, cuando decides confiar sin condiciones, algo en ti se libera. En ese instante, entendí que la verdadera libertad espiritual no está en hacer lo que quieras, sino en querer lo que Dios quiere. Es una libertad que no siempre se siente placentera, porque implica morir a ciertos deseos, renunciar a ciertos planes, aceptar que lo que imaginaste no siempre es lo que necesitas. Pero cuando lo haces, cuando aceptas que el control no te pertenece, descubres una paz que no habías conocido. Tomé aire lentamente y recordé todas las veces que quise acelerar los tiempos. Cuántas veces oré pidiendo señales, cuando en realidad el silencio era la señal. Dios no estaba ausente, estaba enseñándome a madurar en la espera, porque el que sabe esperar no pierde el tiempo, lo invierte en fe. La espera no es un vacío, es un laboratorio donde el carácter se forma y la visión se aclara. Hay días en los que no se trata de ver resultados, sino de sostener la promesa. Y mientras más oscura parece la noche, más cerca está el amanecer. La fe no elimina el proceso, lo ilumina. Es esa voz interna que te dice, sigue caminando aunque no entiendas el mapa. A veces me pregunto cuántas bendiciones hemos perdido por impaciencia. Cuántas veces nos adelantamos a lo que Dios estaba preparando y terminamos exigiendo migajas cuando el banquete aún estaba en el horno. Pero la madurez espiritual llega cuando aprendes que los tiempos de Dios no son lentos, son exactos. Y aunque a la carne le cueste entenderlo, su precisión es perfecta. Mientras reflexionaba, me vino a la mente una imagen, la de una semilla. Qué absurdo parece enterrar algo valioso bajo tierra, cubrirlo con oscuridad y esperar que brote. Pero así trabaja Dios. Primero te entierra en procesos que parecen finales, y solo después de la quietud, de la presión y del silencio, aparece la vida nueva. Nadie florece sin antes haber sido enterrado. Esa metáfora me acompañó durante todo el día. Miraba a mi alrededor y pensaba en cuántas personas caminan sintiéndose sepultadas en circunstancias, sin saber que en realidad están siendo sembradas. Porque la diferencia entre sepultura y siembra no está en el acto, sino en el propósito. Lo que se entierra para morir se llama final. Lo que se entierra para dar fruto se llama comienzo. Ahí entendí que mi etapa actual no es castigo, sino preparación. Que no estoy detenido, estoy echando raíces. Que cada silencio, cada demora, cada aparente pérdida está fortaleciendo lo que aún no se ve. La fe se desarrolla precisamente en ese terreno invisible, donde no hay aplausos ni respuestas inmediatas. Respiré profundo y sentí que dentro de mí algo se alineaba con el cielo. No un entusiasmo emocional, sino una calma madura, una convicción sin ruido. Me di cuenta de que la confianza verdadera no necesita estímulos, simplemente sabe, y cuando sabes, ya no temes. Miré el reloj y supe que el día debía comenzar, pero no quise moverme aún. Había algo sagrado en ese silencio, como si el tiempo mismo se detuviera para dejarme entender lo esencial. No hay propósito sin proceso, no hay gloria sin cruz, no hay madurez sin desierto. Y sin embargo, el desierto no es el fin, es el camino hacia la tierra prometida. Entonces hablé, no con un tono de súplica, sino de entrega.
Padre, no te pido que cambies mis circunstancias, sino que cambies mi mirada. No quiero escapar del proceso, quiero aprender a habitarlo. Dame la sabiduría para reconocer tu mano, incluso en lo que me incomoda. Enséñame a esperar con gozo, a obedecer sin condiciones, a creer incluso cuando no vea movimiento. Y mientras decía esas palabras, algo se asentó en mí, la certeza de que no estoy esperando a que Dios se mueva. Él ya se está moviendo dentro de mí, que lo que parece demora es en realidad alineación, que lo que parece pérdida es redirección. El sol ya estaba alto cuando me puse de pie. No llevaba prisa. Sentí que el tiempo por una vez estaba a mi favor. Porque cuando caminas en el ritmo de Dios, ya no compites con los relojes. Sabes que nada llega tarde y que lo que es tuyo no necesita ser forzado. Así, con paso sereno y corazón en calma, salí al día sabiendo que el cielo no me debía nada. Todo estaba en marcha, todo estaba en su lugar. Y mientras la luz se derramaba sobre las calles, solo una frase resonaba en mi mente como un eco eterno. No temo la oscuridad porque aprendí a confiar en quien la ilumina. Esta vez el amanecer no trajo silencio, sino una voz interior que parecía decir, hoy será distinto. No lo decía el reloj, ni el clima, ni las circunstancias, sino una certeza que brotaba desde lo más profundo, una intuición que no nacía de la emoción, sino de la fe. Me quedé quieto unos segundos, escuchando el murmullo del mundo despertando, y supe que lo que Dios iba a enseñarme ese día no se trataba de resistencia, sino de enfoque. Durante mucho tiempo viví reaccionando a las personas, a las crisis, a las decepciones. Cada palabra dolida era un golpe, cada pérdida un derrumbe. Pero con los años entendí que quien vive reaccionando no vive dirigiendo. No es el espíritu quien marca el rumbo, sino el entorno. Y ese es el error que más agota. Gastar energía en pelear lo que nunca debió tocarte. Hoy quiero aprender a discernir, porque no todas las batallas son para pelearse, algunas son para ignorarse. No todo lo que te provoca merece respuesta. A veces el silencio es la espada más afilada, y no porque callar sea debilidad, sino porque hay momentos en que responder es descender al terreno del enemigo. El que está enfocado no se distrae, no discute con quien no entiende su propósito. Mientras preparaba el desayuno, pensaba en cómo el alma se llena de ruido cuando intenta defenderse de todo. Es un cansancio que no se nota a simple vista, pero te drena lentamente. Defenderte de miradas, de opiniones, de críticas, de lo que otros piensan que deberías ser, hasta que un día descubres que ya no necesitas justificarte, porque el que conoce su propósito no mendiga validación. Hay una libertad inmensa en soltar la necesidad de ser comprendido, en aceptar que no todos verán lo que Dios está construyendo en ti. Algunos solo verán el proceso, no el propósito. Pero eso está bien, porque la fe no busca espectadores, busca convicción. Y cuando caminas con convicción, hasta el desierto se vuelve territorio fértil. A lo largo del día, volví a pensar en cómo la vida espiritual se parece a navegar. El viento no siempre sopla a favor, pero eso no significa que hayas perdido el rumbo. Un navegante experimentado no maldice la tormenta, la usa para avanzar. Asimismo actúa quien confía. Entiende que cada dificultad puede impulsarlo más lejos si sabe ajustar las velas. No hay peor error que creer que la ausencia de lucha significa bendición. A veces la bendición llega precisamente en medio del conflicto, disfrazada de desafío. Porque solo ahí el carácter se fortalece, solo ahí la dependencia de Dios deja de ser una teoría y se vuelve una necesidad. Las tormentas no llegan para destruirte, sino para revelar si tu ancla está puesta en el lugar correcto. Ese pensamiento me persiguió toda la tarde. Cada persona que cruzaba por la calle parecía ir sumergida en su propio huracán, intentando sostener algo que no quería soltar. Y pensé,
¿Cuánto dolor evitaríamos si aprendiéramos a rendirnos sin miedo? Rendirnos no ante el problema, sino ante la voluntad divina, no ante la derrota, sino ante el proceso. Recordé mis propias temporadas de resistencia, cuando me negaba a aceptar el cambio, porque confundía el movimiento con pérdida. Qué difícil es entender que hay cosas que Dios te quita, no para dejarte vacío, sino para dejarte disponible, que el espacio que hoy duele mañana será el terreno donde plantará algo nuevo. Cerré los ojos un instante y sentí una calma profunda. Comprendí que parte del crecimiento espiritual consiste en desapprender la prisa, el control, el miedo, el hábito de compararse. Nada contamina más la fe que la comparación, porque mientras miras lo que otros alcanzan, pierdes de vista el camino que Dios trazó solo para ti. La voz interior volvió, esta vez más suave. No busques velocidad, busca dirección. Y esa frase se quedó grabada en mi mente como una brújula invisible, porque el mundo premia al que llega rápido, pero el cielo honra al que llega formado. No tiene sentido alcanzar la cima si pierdes el alma en el ascenso. La madurez espiritual consiste en entender que el éxito sin propósito es vacío, que no todo avance es progreso, ni toda caída es retroceso. A veces Dios te detiene para protegerte, a veces te frena para redirigirte. Lo importante no es el ritmo, sino la obediencia. Al caer la tarde, decidí escribir una oración corta, sin adornos, pero con verdad. Padre, no me dejes distraerme con lo que no importa. Enséñame a distinguir entre lo urgente y lo esencial, que mi corazón no se llene de ruido, sino de discernimiento. Que mi respuesta no sea la reacción del ego, sino la sabiduría del Espíritu. Que aprenda a escuchar más de lo que hablo y a confiar más de lo que cuestiono. Cerré el cuaderno y sonreí. Sentí que ese simple acto había limpiado el alma. A veces, la fe se escribe en silencio, sin testigos, sin público. Y en esos momentos, el cielo se acerca más que nunca. El día terminó con una certeza sencilla. No todo lo que se mueve tiene vida y no todo lo que parece quieto está muerto. Hay procesos que crecen sin ruido, raíces que se fortalecen bajo tierra mientras nadie las ve. Y es ahí, en esa quietud aparentemente improductiva, donde Dios forma lo que luego florecerá. Por eso hoy no busco resultados inmediatos. Prefiero la profundidad a la velocidad, la verdad al aplauso, la paz a la victoria visible, porque he comprendido que el propósito no se mide por lo que conquistas, sino por lo que transformas dentro de ti mientras caminas. Y así, mientras la noche cubría la ciudad, pude decir en silencio, casi como un suspiro, no temo lo incierto, porque aprendí a confiar en quien nunca improvisa. Hoy no necesito que el camino sea fácil, solo necesito saber que Él camina conmigo. Y con eso, basta. Desperté antes que el sol, pero esta vez no sentí prisa por comenzar el día. Había una quietud que no pesaba, una calma que parecía venir de otro lugar. Miré el techo por unos segundos, dejando que el silencio hablara por mí. En ese instante comprendí que hay mañanas que no llegan para empujarte a hacer, sino para enseñarte a hacer. No todas las batallas se ganan con acción, algunas se conquistan en el reposo. Durante años pensé que estar en movimiento era sinónimo de propósito. Me entrené para no detenerme, para llenar cada espacio con metas, tareas y expectativas. Pero el alma no se alimenta de logros, sino de sentido. Y el sentido solo se encuentra cuando el ruido se detiene. A veces Dios no te pide que avances, te pide que escuches, que te quedes quieto el tiempo suficiente para oír lo que solo se revela en la pausa. Salí al balcón y observé la ciudad despertando, miles de vidas corriendo hacia algún destino que quizás no habían elegido conscientemente. Recordé lo fácil que es perderse en la velocidad del mundo, creyendo que el movimiento es señal de vida, cuando en realidad muchas veces es solo huida. Huimos del silencio, del dolor, de las preguntas que no queremos responder, pero tarde o temprano la vida nos alcanza y nos obliga a mirar de frente lo que evitamos sentir. Ese fue mi pensamiento al comenzar el día, no seguir huyendo, no distraerme con lo inmediato, no llenar cada minuto con ocupaciones que solo anestesian el alma. Había aprendido
a fuerza de golpes, que la prisa es el disfraz más elegante del miedo, el miedo a quedarse solo con uno mismo. Pero justo ahí, en ese lugar donde el ruido se apaga, es donde Dios habla más claro. Mientras el café humeaba sobre la mesa, me descubrí repitiendo una oración simple: no quiero correr más que tu voluntad. No era una frase ensayada, era un desahogo, porque entendí que el exceso de control es solo otra forma de incredulidad. La ansiedad por adelantarse a los tiempos de Dios revela que, en el fondo, no creemos que Él sepa lo que hace. Y cuando lo aceptas, algo dentro se libera. He aprendido que el propósito no se alcanza por impulso, sino por ritmo. El ritmo del cielo no se mide con relojes, sino con obediencia. Y la obediencia no siempre es heroica. A veces es silenciosa, incómoda, incluso aburrida. Pero en esa constancia discreta es donde se forman los cimientos de lo eterno. Durante la tarde volví a pensar en el concepto de rendirse. ¿Cuánto nos cuesta entenderlo bien? Creemos que rendirse es perder, cuando en realidad es permitir. Rendirse no es dejar de luchar, es dejar de resistirse a lo que Dios ya decidió transformar. Y esa aceptación no te debilita, te enfoca. Porque mientras te aferras a lo que ya caducó, no puedes recibir lo nuevo. Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma, el de cargar lo que ya no pertenece al presente, lo viejo, lo que ya cumplió su función, relaciones, ideas, culpas, identidades que un día fueron refugio, pero hoy solo pesan. Aprendí que hay que tener el valor de soltar incluso lo que un día te sostuvo, porque no todo lo que fue bendición sigue siéndolo en esta temporada. Caminé un rato sin rumbo, observando las calles. Pensé en cómo Dios a veces no cambia las circunstancias, sino la forma en que las miras. Y ahí ocurre el verdadero milagro. No se trata de ver puertas abrirse, sino de darte cuenta de que nunca estuviste encerrado. No se trata de que el mar se parta en dos, sino de entender que puedes caminar sobre él. Cuando dejas de mirar tus heridas como castigo y comienzas a verlas como entrenamiento, todo cambia. La perspectiva no borra el dolor, pero le da propósito. Y el propósito convierte la herida en testimonio. Cada cicatriz que llevas puede ser una predicación silenciosa para alguien que todavía está sangrando. Regresé a casa y abrí la Biblia, no para buscar respuestas, sino para estar presente. Y ahí encontré una frase que me atravesó como una espada suave: en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Isaías 30:15. No decía en la acción ni en la urgencia, sino en la quietud. Entonces comprendí que la fe más madura no es la que pide milagros, sino la que descansa sabiendo que ya fueron decretados. Esa revelación me acompañó toda la noche. Entendí que vivir con propósito no significa tener todas las piezas del rompecabezas, sino confiar en que el Creador ya vio el cuadro completo, que el control que tanto perseguimos no nos protege, nos limita, y que el descanso no es un premio, es una estrategia espiritual. Me senté frente a la ventana mientras el cielo se oscurecía y dije en voz baja: Padre, enséñame a vivir en paz sin dejar de avanzar, a actuar sin ansiedad, a esperar sin pasividad. Que mi alma aprenda tu ritmo, no el del mundo. Que no tema la lentitud si me mantiene en tu voluntad. Y si alguna vez mi corazón se adelanta a tus tiempos, recuérdame cómo se escucha tu silencio. Cuando terminé de hablar, sentí algo muy sencillo pero poderoso. Gratitud, no por lo que vendrá, sino por lo que ya está ocurriendo dentro de mí. A veces la transformación no se nota, pero se siente. No grita, pero se asienta. Es como si el alma, por fin, encontrara su hogar. Esa noche entendí que la madurez espiritual no consiste en tener menos preguntas, sino en tener menos miedo de no saber todas las respuestas. Porque mientras sigas caminando, mientras sigas escuchando, mientras sigas dispuesto, el propósito no dejará de revelarse paso a paso. Y así, con el corazón sereno y la mirada limpia, cerré los ojos sabiendo que el día no había sido de grandes acontecimientos, pero sí de profundo significado.
A veces el cielo no se abre con relámpagos, sino con comprensión. Y comprendí, una vez más, que la verdadera victoria no está en conquistar el mundo, sino en conquistar la paz interior. Desperté con el alma ligera, como si la noche hubiera borrado un peso antiguo. No era felicidad, era algo más profundo, serenidad. Esa clase de paz que no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que finalmente se ordena dentro. Me quedé unos minutos en la cama, escuchando los sonidos del amanecer, y entendí que había llegado a una etapa distinta del camino. Esa en la que ya no necesitas que todo cambie para sentirte en paz, porque tú has cambiado lo suficiente para habitar cualquier escenario con calma. La fe, pensé, no siempre te lleva a lugares nuevos. A veces, simplemente transforma la forma en que habitas los viejos. Aprendes a mirar con ojos distintos lo que antes te desesperaba, a ver propósito donde antes solo veías pérdida. Ya no se trata de pedir menos tormentas, sino de aprender a caminar bajo la lluvia sin perder el paso. Recordé los días en los que vivir con propósito parecía una carrera interminable, siempre buscando señales, siempre esperando la confirmación de algo que ya estaba dentro de mí. Qué agotador es vivir buscando permiso para avanzar, cuando el cielo ya te dio la voz de salida. Pero hay procesos que solo se entienden cuando el corazón madura. La madurez espiritual no llega con los años, sino con la entrega. Salí a caminar temprano, dejando que la luz me alcanzara de a poco. No llevaba rumbo, pero sí dirección. Hay una diferencia inmensa entre ambas cosas. El rumbo lo dicta la mente, la dirección, el espíritu. El rumbo busca control, la dirección busca propósito. Y ese día no quería controlar nada, solo fluir con lo que Dios tuviera preparado. A medida que avanzaba por las calles todavía vacías, pensaba en cómo la vida se construye en capas. Cada experiencia deja una huella, cada decisión una marca. Algunas duelen, otras iluminan, pero todas te forman. Nada se desperdicia cuando aprendes a mirar con gratitud. Incluso los errores se vuelven materia prima para la sabiduría. La sabiduría, descubrí, no es saberlo todo, sino haber aprendido a perder sin romperte. Es mirar atrás sin rencor y adelante sin ansiedad. Es confiar en que lo que no entendiste ayer, un día tendrá sentido. Y lo que hoy parece insignificante, mañana será parte de tu testimonio. Me senté en un banco del parque y observé el movimiento de la gente. Cada rostro llevaba su historia, sus batallas, sus silencios. Pensé en cuántas veces juzgamos a otros sin saber lo que están enfrentando y cómo el orgullo nos roba la empatía. La verdadera espiritualidad no se mide por cuánto hablas de Dios, sino por cuánto te pareces a Él cuando nadie te aplaude. La fe no consiste en proclamaciones grandiosas, sino en gestos invisibles, en perdonar cuando nadie se disculpa, en ayudar cuando nadie lo nota, en mantener la paz cuando todo empuja a responder con ira. Es fácil hablar de amor cuando todo va bien. Lo difícil es sostenerlo cuando te duele. Mientras observaba a una madre jugar con su hijo, comprendí algo que me atravesó. El amor no necesita merecimiento, solo presencia. Así ama Dios, sin condiciones, sin cálculos, sin medir resultados. Y ese es el mayor desafío para el alma humana: aprender a amar sin esperar retorno. Amamos para sentirnos vistos, cuando el verdadero amor ama porque entiende que fue amado primero. Volví a casa en silencio, dejando que esos pensamientos maduraran en mi mente. Entendí que vivir en propósito no significa tener todas las respuestas, sino aprender a escuchar las preguntas correctas. Hay preguntas que te limitan. ¿Por qué me pasa esto? Y otras que te expanden. ¿Qué me está enseñando esto? Cuando cambias la pregunta, cambia la revelación. En casa, me senté frente a la ventana con una libreta abierta. Escribí sin plan ni estructura, solo dejando que la mano siguiera lo que el alma dictaba. Padre, no quiero una vida fácil, quiero una vida alineada. No quiero tenerlo todo, quiero tenerte a ti en todo. Enséñame a amar sin miedo, a servir sin cansancio, a esperar sin ansiedad. Que mi fe no sea una emoción, sino una decisión diaria. Que mi vida sea más oración que palabra. Al terminar, respiré hondo
No sentí euforia, pero sí plenitud. Una plenitud tranquila, de esas que no buscan aplauso, solo coherencia. Y comprendí que ese es el fruto del proceso. Llegar a un punto donde ya no necesitas demostrar fe, porque la fe se convirtió en tu forma de vivir. Durante la tarde, pensé en los años anteriores, en cómo muchas veces confundí la voz de Dios con mis propios deseos disfrazados de espiritualidad. ¿Cuánto cuesta diferenciar entre lo que viene del cielo y lo que viene del ego? Pero con el tiempo aprendes que lo que viene de Dios no te acelera, te pacifica, no genera ansiedad, genera claridad. Lo que viene del cielo no compite, coopera. Esa noche, antes de dormir, apagué las luces y dejé que la oscuridad me envolviera. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de la oscuridad. Entendí que no era enemiga, era parte del proceso. La oscuridad no llega para destruirte, sino para revelarte lo que solo puede verse sin luz, tu verdadera fe. Cerré los ojos y pensé que tal vez eso era todo lo que Dios quería enseñarme hoy, que la madurez espiritual no se mide por cuánto brillas, sino por cuánto confías cuando no hay luz, que no se trata de conquistar más, sino de resistir con elegancia, que no es ganar siempre, sino permanecer con paz, aun cuando el camino no tenga claridad. Y así, en medio del silencio, me dormí con una certeza sencilla y poderosa, que todo lo que alguna